es de la unidad 7 de Inglés 3 de la Universidad Católica de Campus Santiago Apóstol. Rápidamente vamos a hacer un recorrido de la unidad 7, explicando más que todo los detalles gramaticales, que son los más importantes en esta unidad. Y luego pues también haciendo un pequeño resumen, una explicación más profunda de la parte gramatical. En esta lección primera de esta unidad número 7, tenemos primero lo que son gerunds and infinitives. La parte gramatical. Tenemos gerunds and infinitives come from verbs but function as noun in a sentence, often as direct objects. Entonces tenemos aquí que los gerundios y los infinitivos se pueden diferenciar de dos formas. Número uno, lo que son gerunds o gerundios llevan este sufijo que es ing al final de la forma base de cualquier verbo. Por ejemplo, en paint le agregamos ing, painting, se convierte en el gerundio de paint. Entonces pasa con cualquier verbo. En este caso, como nos ofrece el libro, tenemos paint, painting. Luego tenemos infinitives. Los infinitivos siempre vamos a usar to. Esta preposición va a ir atrás del verbo. Y obviamente al usarla tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar la forma base. Siempre usamos paint. Entonces vamos a ver que aquí tenemos to paint. Entonces es el mismo verbo, solamente que en formas diferentes. En este caso en gerundio, gerund, es painting. Y en este caso en infinitivo, que es to paint. Luego vamos a ver una lista de verbos que son también usar algunas expresiones. Y en este caso, por lo general, vamos a usar gerundios después de cada uno de estos verbos. ¿Cuáles son? Por eso es aquí, use a gerund after the following verbs and expressions. Avoid, discuss, dislike, mind, enjoy, feel, like, practice, create, and suggest. Es decir, siempre vamos a usar un gerundio, cualquier verbo, después de estos verbos que están obviamente sugeridos en este libro. Por ejemplo, aquí aparece joy, she enjoys. Entonces, vamos a ver en esta lista que está justamente aquí. Enjoy. Entonces, aquí aparece que usamos paint. Entonces, lo correcto es usar painting. No podemos decir she enjoys to paint. Eso no está bien, sino que hay que tener en cuenta todos estos verbos que están aquí. Luego tenemos use an infinitive after the following verbs and expressions. Agree, be sure, choose, decide, expect, hope, learn, need, plan, seem, want, wish, and would like. Después de todos estos verbos, vamos a usar solamente infinitivos. Aquí aparece want. Entonces van a ver que want también está en esta lista. Aquí está. Entonces tenemos he wants to paint. No puedo decir he wants painting, sino que lo correcto es usar un infinitivo. Para esto voy a usar también otra diapositiva para explicar mejor y más a profundidad este tema. Luego tenemos otros verbos y expresiones que pueden usarse ya sea con gerundios o con infinitivos. Aquí si uso o el uno o el otro está bien, no hay ningún problema. Por ejemplo, begin, can't stand, continue, hate, like, love, prefer, and start. Es decir, yo puedo poner, usando por ejemplo like, yo puedo poner I like painting. O también puedo decir I like to paint. Ambas expresiones están bien. O love también, I love painting o I love to paint. Lo que sí es bien importante recordar en esto es que estos verbos, al hacerlos gerundios o infinitivos, ya no se entienden como verbos, sino que como sustantivos. Recuerden que los sustantivos son aquellos que nombran cosas, animales, tiempos, todo esto. Entonces, no los vamos a ver más como verbos, sino como sustantivos. Entonces, en este caso, si yo tradujera esta oración, diría que ella disfruta la pintura, no pintar. También se podría traducir como tal, pero tenemos que entender esto como un sustantivo, y sería pintura. Entonces, vamos a hacer otro recorrido también por la página para que podamos ver todo lo que se nos ofrecía en esta unidad. Esta era solamente es un resumen de la parte gramatical, entonces lo demás no es necesario verlo. Así que lo voy a omitir. Ahora en la lección 2, que es donde aparece la otra parte gramatical, vamos a ver por aquí y siempre este título que tiene que ver con gerundios. Ya lo vimos, ya expliqué cuáles son. Entonces tenemos que ver ahora cómo lo vamos a usar.
Aquí aparece, a gerund can function as an object of a preposition. Recuerden que un objeto en una oración es el que recibe la acción de un verbo transitivo. Entonces, en este caso los gerundios van a funcionar siempre como sustantivos, pero como objetos de algunos verbos. En este caso también, no tanto como de no verbos, sino que de preposiciones. Igual en otro momento voy a explicar las preposiciones más comunes, que son las de lugar, las de tiempo y otras por ahí. Entonces vamos a ver en este caso tres. ¿Cuáles son? Serían of, with, to. Estas preposiciones, al usar un gerundio como objeto de las mismas, se convierten en frases. En inglés se llaman prepositional phrases. Para esto solo necesito una preposición y un objeto. En este caso el objeto va a ser el gerundio. Fíjense bien, aquí aparece I'm afraid of flying. I'm afraid of is the preposition, flying is the object of the preposition. She's bored with cooking, because with is the preposition, cooking is the object of this preposition. She objects to discussing her feelings. To is the preposition, discussing is the gerund. Es el gerundio que funciona como objeto. Entonces acá aparece she objects to discussing her feelings. Vamos a ver otras expresiones por aquí que por lo general las vamos usando seguidas de gerundios. Por ejemplo, angry about, excited about, depressed about, happy or sad about. Afraid of, sick or tired of, bored with, crazy about. Todas estas expresiones tienen que ir seguidas de un gerundio. Por ejemplo, si yo estoy hablando de estudiar, ya sabemos que en inglés es study. El gerundio de study sería studying. Entonces yo puedo poner aquí que estoy cansado, tired. Yo puedo decir entonces I am tired of studying. Otros donde dice verb plus preposition son expresiones que primero van acompañadas de un verbo y de una preposición. Por ejemplo, complain about. En la parte de arriba son adjetivos. Angry, excited, depressed, happy, afraid, sick, bored and crazy son adjetivos. Pues tenemos adjective plus preposition. Y en este caso son verbos. Complain, talk, worry, think, apologize, believe and object. Todos son verbos que van seguidos de algunas preposiciones. Por ejemplo, about. Tenemos for, in, and to. Igual tienen que ir acompañados por gerundios. Yo, por ejemplo, puedo decir learning. Learn es un verbo, aprender. Learning English. I talk about, or I think, I talk about learning a new language. Entonces sería learning, sería el objeto, que sea un gerundio, la forma de learn. Y tenemos otras expresiones con how about y what about, pero estas no son tan importantes, entonces las voy a omitir en este momento. Siguiendo con esta presentación que tenemos, vamos a usar ahora esta diapositiva para aplicar también el tema que usé con el libro virtual de Top Notch. Tenemos gerunds versus infinitives. Vamos a ver aquí algunas diferencias, algunas comparaciones y contrastes para entender mejor este tema. Aquí aparece I like learning, really, I like to learn too. Recuerden que este es un verbo que se puede usar, que es like, que se puede usar tachado con gerundios o con infinitivos. O sea, ambas expresiones también, I like learning o I like to learn. Luego, es un pequeño repaso. Recordar cuáles son los gerundios, son aquellos que les ponemos ing, por ejemplo, look, looking, eat, eating, play, playing, come, coming, lie, lying. Y en el caso de los infinitivos, solamente le ponemos to en the base form. To look, to eat, to play, to come, and to lie. Son los mismos verbos que tenemos en la columna izquierda. Luego algunas expresiones que usamos gerundios después de cada una de ellas. Ya algunas ya las vimos en el libro. Las más importantes son las que están en el libro. De repente no son estas. Pero igual aquí está como referencia. Luego tenemos algunos usos de los gerundios. Vamos a analizar solamente tres. Que sería este que dice a subject of a sentence. Por ejemplo, como el sujeto de una oración siempre al principio, también puede ser un gerundio el sujeto de una oración. Writing or watching. Tenemos aquí writing in English is different or watching TV is my favorite pastime. Lo único que tenemos que hacer aquí es ponerlo al principio de oración.
Ahora tenemos as a direct object of a sentence. Ya expliqué que es una preposición. Entonces aquí tenemos I like writing in English. Ese es como un objeto directo de un verbo. I like writing in English. Like is the verb. I love going out to restaurants. Love is the verb. And going and writing are the objects. The object of the prepositions. Por último tenemos as an object of a preposition. Ahí está. Tenemos aquí we shall be interested in hearing your comment. In es la preposición y hearing sería el objeto de la preposición in. O por ejemplo, would you like to walk instead of taking the bus? Taking es el objeto de of. Centrámonos más que todo en esos tres. Como el sujeto, de repente no tanto, pero sí como direct object and object of a preposition. Y obviamente después de algunas expresiones, pero ya las vimos anteriormente. Ahora, aquí tenemos algo que sucede a menudo y que de repente cometemos el error. Y la regla dice que si el verbo termina en una consonante, pero solo tiene una vocal, en este caso tenemos la I, la O y la A. ¿Qué pasa con esto? Tienen que terminar también en consonante o vocal consonante. Estas palabras. Por ejemplo, en flip, los últimos tres elementos son la L, I, P, L-I-P, consonant, vowel consonant, consonante, vocal consonante. Pasa lo mismo con skip, con rub y chat. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estos verbos? El último verbo, perdón, la última letra, la última consonante, tenemos que ponerla dos veces. En el caso de flip, flipping, skip, skipping, rub, rubbing, chat, chatting o chatting. Entonces lo hacemos doble. Eso pasa con este tipo de verbos. Ahora vamos con infinitives. Lo mismo. Tenemos que saber cuándo son el sujeto de una oración. Podemos poner al principio: to wait seemed foolish when decisive action was required, or to swim at sea may be dangerous. Al principio de una oración. Ahora como direct object of the sentence. De nuevo, I like to write. Yo también puedo poner con like, I like writing, pero también puedo poner en infinitivo. I like to write in English, or everyone wanted to go. Y por último, bueno, en este caso no hay como objeto de preposición, porque eso solamente pasa con los gerundios, así como en la lección 2 que lo vimos anteriormente. Entonces aquí tenemos some verbs can be followed directly by an infinitive. O sea, podemos hacer infinitivos con esos verbos, con begin, decide, fail, learn, plan, promise, refuse, seem, and try. Por ejemplo, he's learning to spell. Learning es un verbo, to spell es infinitivo. O he refuses to be. To be es obviamente la forma base del verbo to be. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto. Luego, gerunds as an object of prepositions, ya lo vimos. Tenemos about going, of organizing, to sleeping, not going, about not going, también cuando lo hacemos negativo. Pero ya lo explicamos anteriormente. Entonces, tenemos aquí que el sujeto de una oración por lo general viene al principio de la misma. Por ejemplo, Luis is a very good teacher, Dennis never goes on vacations, or she's one of the most beautiful girls at school. Obviamente estos son sustantivos, Luis, Dennis y she. Eso lo explico porque tenemos que tener en cuenta que en algún momento los gerundios o infinitivos pueden ser el sujeto de una oración y se entienden como sustantivos. Ahora tenemos aquí the verb and the object. El objeto siempre es el que recibe la acción de un verbo. Por ejemplo, aquí dice the verb indicates the action of the subject, what he or she performs. The object is the element that receives the action of a transitive verb. Por ejemplo, my brother hates pizza. Hates what? Hates pizza. Ese es el objeto del verbo, hate. Otra, Carlos studies French. Studies what? Studies French. Tenemos que responder a esa pregunta en nuestra mente. What? Mariana listens to music. Listens to what? To music. Entonces van a ver que el efecto del verbo siempre va a ir hacia adelante y el que lo recibe es el que se conoce como el objeto. Obviamente pizza, French y music son sustantivos, pero ya vimos que también puede ser gerundios. Por eso lo explico primero así. Entonces, como sujeto de una oración, aquí está. Working makes me feel real tired. Or watching TV is my only option. Or dancing is the way my sister can have fun. Entonces estos que están aquí son sujetos de una oración, pero son gerundios. Entonces ya no son sustantivos como Luis o como Mariana, sino que son gerundios. Ahora tenemos gerunds as object of transitive verbs. También ya vimos que los objetos también pueden ser gerundios. Por ejemplo, I love watching movies. Susana hates listening to music, or we enjoy going to the beach. Love es un verbo, así como hate, enjoy.
Entonces nos obliga a poner un gerundio después de cada uno de ellos. Aquí tenemos I love watching movies. Love, perdón, aquí sería object is the object of object of the verb love. Watching is the object of the verb love. Así como listening is the object of the verb hate. Y going is the object of the verb enjoy. Para que sea más claro, entonces usamos estas flechas para que veamos cómo el objeto siempre va después del verbo que le precede. Ahora, igual, finitives pueden ser también los sujetos de una oración. Y aquí tenemos varios ejemplos. To make mistakes is human. To study English takes a certain time. And to make a pie seems difficult now. Subjects. Ahora, como objetos también lo podemos usar después de algunos verbos. Ya sabemos, como objetos, los que son los gerundios. Por ejemplo, aquí tenemos I suggest improving or I enjoy working. Ahora tenemos infinitives as objects of transitive verbs. Recuerden que ya dimos la lista de cuáles son los verbos que se pueden usar con infinitivos. Algunos de ellos son hope, want, and need. Entonces, después de hope, tengo que poner to come, no coming. Entonces, ¿qué sería el objeto de hope? O want to paint, or need to know. No olviden que si es un sustantivo singular, por la tercera persona singular que es he, she, or it, o también un pronombre indefinido como nobody, al verbo siempre tenemos que dar la S en presente simple. Luego tenemos verbs and expressions that can be either used with gerunds and infinitives. Ya vemos que tanto como like, como algunos verbos, yo puedo poner to write poems o writing poems. Ambas oraciones están correctas. O they prefer to watch movies o they prefer watching movies. Ambas están correctas. Entonces estas expresiones las podemos usar siempre ya sea con gerundios o con infinitivos. Ahí solamente hay dos ejemplos. Para finalizar este tema, usaremos esta diapositiva que nos demuestra también cómo usar estos gerundios. Fíjense bien, ya hemos visto que hay frases como like pizza o can take on, dice aquí, perdón, a gerund is a verb which has become a noun by adding ing. Ya lo vimos, se convirtieron en sustantivos solo con agregarles ing. Ustedes van a ver que aquí aparece I like pizza. Pizza es un sustantivo, pero también puedo usar gerundios como sustantivos. ¿Qué va relacionado con la pizza? Comer. I like eating pizza. O hacerla. I like making pizza. O venderla. I like selling pizza. O también entregarla. I like delivering pizza. Entonces ya ven que de una oración como esta, yo sé que la pizza, ¿qué podemos hacer con ella? Comerla, hacerla, venderla o entregarla. Entonces aquí yo usé varios verbos en gerundio para ponerlo después del verbo like. Vamos con otra. Dice Steven finished the book. ¿Qué podemos hacer con un libro? Lo podemos leer, lo podemos terminar, lo podemos... varias cosas. Entonces aquí aparece phrases such as finish the book can take on verbs in form of gerunds. Por ejemplo, yo puedo poner aquí Steven finished reading the book. Or Steven finished writing the book. También podemos poner aquí Steven finished printing the book. Y una última opción sería Steven finished using the book. ¿Sí? Ustedes ven que podemos usar siempre después de un verbo como finished. Usar reading, writing, printing or using, que son 4 cosas que se pueden hacer con un libro. Fíjense bien, aquí tenemos we use gerunds to follow certain main verbs. Entonces usamos algunos verbos para seguir algunos gerundios, perdón. Usamos gerundios para seguir algunos verbos. Por ejemplo, dislike, like, love and hate. Y tenemos aquí studying, ya está en gerundio, English. Tranquilamente yo puedo poner aquí we liked studying English. O podemos poner también we dislike studying English. ¿Qué más? We love studying English. O finalmente podemos ponerle we hate studying English. Siguiendo con eso también tenemos, dice, let's see how these main verbs work together with gerunds. También started, stopped, continued, and finished. Todos son verbos. Y aquí tenemos studying, playing, smoking, and working. Puedo poner cualquier cantidad de oraciones con esto aquí.
Por ejemplo, Mary started working at the flower shop. También podemos usar Mary stopped smoking cigarettes. O Mary continued working at the flower shop. O podemos decir también Mary finished playing tennis. ¿Qué más? Mary started smoking cigarettes. Mary stopped playing tennis. Mary continued studying at the university. O Mary finished studying at the university. Cualquier cantidad de oraciones que podemos hacer con esto. Otra, más ejemplos. Enjoy, feel like, miss, prefer. The kids enjoy playing their toys. Watching the cartoons, perdón. Or the kids feel like playing with their toys. Or the kids miss singing songs. Or the kids prefer playing with their toys. Más. The kids enjoy singing songs. Or the kids feel like drawing pictures. Or the kids miss watching cartoons. Or the kids prefer drawing pictures. Tenemos más todavía, podemos hacer cualquier cantidad de ejemplos con todo esto, y uniendo todas estas oraciones. Y eso sería prácticamente pues la explicación más viable para este tema. Entonces espero que les haya servido mucho. Los veremos la próxima vez.